Buenas, mi nombre es María Cristina Zamora García, enfermera en el Hospital Provincial de Toledo, en la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental. Como trabajadora en este servicio, he querido hacer una revisión bibliográfica acerca de la contención mecánica, práctica que se realiza de forma rutinaria en esta unidad y que genera controversia debido a los dilemas éticos, clínicos y sociales que genera, por lo que se hace imprescindible la formación e información de los profesionales implicados en la técnica. Como objetivos de este trabajo, se quiere dar a conocer los conocimientos y pautas a seguir en la contención mecánica, el personal implicado y las funciones y los aspectos éticos y legales. El método aplicado se trata de un análisis de la situación y una revisión bibliográfica en diferentes buscadores académicos y bases de datos, como pueden ser PubMed, Cochrane, Dialnet y Scielo, además de la consulta de diferentes protocolos y guías. Para realizar esta búsqueda se utilizaron descriptores como restricción física, contención mecánica y ámbito hospitalario. Pues bien, la contención mecánica es una medida terapéutica basada en la utilización de dispositivos físicos o mecánicos para restringir los movimientos de una parte del cuerpo o de su totalidad, con la finalidad de prevenir su autolesión y el riesgo de lesión al entorno próximo. La contención mecánica tiene las siguientes indicaciones: episodios de agitación, confusión o heteroagresividad que pongan en peligro la seguridad del paciente, prevención de lesiones a otras personas, evitar daños materiales o evitar interferencias en el plan terapéutico del paciente o de los demás pacientes, como puede ser retirada de vías o de sondas. Como contraindicaciones podemos encontrar la orden expresa del médico de no aplicar la contención, siempre que exista la posibilidad de aplicar otros abordajes, como castigo al paciente por una transgresión, como respuesta a una conducta molesta, como respuesta al rechazo del tratamiento o por simple conveniencia del equipo. La contención mecánica debe ser el último recurso terapéutico utilizado en situaciones extremas. Antes debemos considerar abordajes alternativos, como puede ser la contención verbal, cuya finalidad es enfriar la situación que ha provocado la agresividad o desorientación del paciente. ¿Cómo? Mediante el uso de la palabra, de la escucha activa, utilizando una actitud empática, con técnicas de comunicación y acompañamiento del paciente. El resultado así es disminuir la ansiedad, la agresividad y la hostilidad, así como prevenir posibles ataques violentos. Otro es a través de medidas ambientales y conductuales, como facilitar un cambio del entorno social, introduciendo una figura que represente autoridad o confianza para el paciente, o limitando la permanencia de aquellas personas o estímulos que puedan producir respuestas negativas. Posibilitar en la medida de lo posible actividades que puedan disminuir la respuesta agresiva, como llamar por teléfono, caminar, enseñar técnicas de relajación, cambios en el entorno, como mejorar la iluminación, prevención de caídas, muebles que obstaculicen el paso, y en la medida de lo posible informar al paciente sobre su situación, llegada al hospital, proceder sanitario, finalidad de la ayuda. La última vía, antes de proceder a una contención, sería utilizar el abordaje farmacológico. Este tipo de abordaje cubre fundamentalmente 3 áreas, que son la prevención, el tratamiento de la enfermedad y el manejo sintomático. A modo de resumen, diríamos que el fármaco ideal es el que consigue una rápida sedación, disponible por cualquier vía de administración, que requiere el menor número de dosis y con mínimos efectos secundarios. La vía de administración más recomendable es la vía oral. La vía intravenosa presenta más riesgos cardiorrespiratorios y la óptima sería la vía intramuscular. Aunque es menos rápida y fiable que las anteriores, es la más segura. ¿Cómo se realiza la contención mecánica? Pues bien, antes de nada debemos de disponer del material preciso. Se trata de equipos actuales que deben estar homologados, bien identificados y en buen uso. Deben impedir ejercer una excesiva presión en las extremidades. Deben ser confortables, no lesivos, de ajuste rápido y con fácil acceso a los puntos de fijación. Esto está compuesto por un juego de correas que
que lleva un cinturón ancho abdominal, 2 sujeciones para los miembros superiores, 2 sujeciones para los miembros inferiores, alargaderas para poder fijar mejor las contenciones de la cama y los botones o anclajes. Aquí tenemos una imagen donde se muestran los tipos. ¿Cómo se realiza la contención mecánica? Antes debemos tener unas consideraciones previas, como comprobar el estado de la cama, alejar al paciente de los objetos peligrosos. El personal que vaya a estar implicado debe retirar de sus bolsillos los objetos que puedan ser utilizados por el paciente para hacer daño a él mismo o al resto, asegurar una buena ventilación y temperatura, y en la medida de lo posible se debe informar al paciente y a la familia si estuviese. Las recomendaciones para llevar a cabo el procedimiento: se trata de acompañar a la habitación si el paciente desea ir por su propio pie y su estado lo permite. Si esto no es posible y hay que inmovilizarlo en el suelo, el paciente debe ser estirado de espaldas sobre el suelo, controlando su cabeza para evitar que se la golpee. Para los miembros superiores se sujetan los hombros y el antebrazo, y para los inferiores se presiona por encima de las rodillas y los tobillos. El siguiente paso sería el traslado a la cama. El personal se sujetará por las piernas a la altura de las rodillas y por los brazos alrededor de los codos, con apoyo bajo los hombros. Un quinto miembro del grupo debe estar preparado para sostener la cabeza si el paciente se agita mucho. La seguridad del paciente es muy importante. En la medida de lo posible se debe evitar hablar con él para evitar que puedan surgir comentarios o algo que lo provoque más. Se tumbará el paciente en decúbito supino con la cabecera elevada al menos 30 grados, sin almohada, para permitir el contacto con el medio, salvo cuando exista disminución del nivel de conciencia, que en este caso se da la posición de decúbito lateral izquierdo. No se deben forzar los movimientos, no cargar excesivamente nuestro peso sobre el paciente, comprobar que las sujeciones están adecuadamente colocadas. No se debe inmovilizar un único miembro por el riesgo de lesiones, como la dislocación de hombros o erosiones. Se comprobará y revisará cada uno de los puntos de sujeción para evitar daños. Mantener la cabeza del paciente ligeramente levantada para prevenir una posible aspiración o disminuir sus sentimientos de indefensión. Comprobar que el personal sanitario pueda manipular fácilmente los accesos venosos, los drenajes o sondas. El paciente, una vez contenido, queda en situación de indefensión, por lo que hay que explicarle que todas sus necesidades serán atendidas y se realizarán visitas periódicas. Hay diferentes tipos de contención. La contención parcial, que consiste en inmovilizar el tronco y dos extremidades opuestas. La contención completa o contención de 5 puntos, que se trata de la inmovilización del tronco y de las 4 extremidades, como vemos aquí. Luego también podemos encontrar la contención en sillón. El personal implicado puede ser tanto personal sanitario como no sanitario. Lo importante es que en cada unidad está obligado a prestar su colaboración si es que se le requiere. El médico debe indicar por escrito la indicación de esta práctica. Informar al paciente y a sus familiares, decide su finalización tras la valoración conjunta con el resto del equipo. Enfermería dirige la contención y coordina su ejecución, lo indica en caso de urgencia y ausencia del médico. Es responsable de la contención y de los cuidados y controles posteriores. El auxiliar de enfermería, el equipo de auxiliares de enfermería coopera en la ejecución y supresión de la contención, participa en los cuidados y se ocupa de la custodia y mantenimiento de los equipos. El celador también colabora y también puede ser requerida la figura del personal de seguridad. Durante la contención mecánica se debe hacer una valoración del paciente. El médico durante la primera hora y reevaluar cada 12. La enfermera cada 2. Se debe evaluar el estado general del paciente, el nivel de conciencia, agitación, ansiedad, las constantes vitales como la tensión, la frecuencia cardíaca, temperatura, necesidades básicas. La retirada de la contención se hará tras una valoración multidisciplinar. Se hará una supresión progresiva antes de las 12 horas y no debe estar más de un máximo de 72. Mínimo 2 personas participan en ella. Esta técnica también tiene riesgos y problemas asociados, como pueden ser lesiones en los plexos nerviosos, riesgo de tromboembolismos, lesiones isquémicas, asfixia, muerte súbita, reducción del apetito, deshidratación, aumento de la agitación, alteraciones sensoriales por el aislamiento, aumento del estrés físico, mayor riesgo de infecciones nosocomiales.
Uno de los aspectos importantes es tratar, pues propiamente dicho, los aspectos éticos y legales. Desde un punto de vista ético, la contención mecánica es una medida de urgencia que debe utilizarse como último recurso, como hemos dicho antes. Nunca debe utilizarse como una medida de castigo. La aplicación de estas medidas puede vulnerar algunos derechos fundamentales de la persona y siempre que sea necesario su aplicación deberán preservarse especialmente los principios de intimidad y vulnerabilidad y teniendo en cuenta los tan aclamados principios éticos que tanta hincapié se nos han hecho a lo largo de la carrera y durante la vida laboral, los principios de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. La contención mecánica concurre en dos circunstancias y es que se aplican medidas casi siempre sin consentimiento del paciente o de la familia y se le priva de libertad. Solo se podrá sujetar a un paciente cuando lo indique el médico responsable, como ya hemos dicho antes. No obstante, dicho procedimiento puede iniciarse por el personal de enfermería. Desde un punto de vista del legal, las medidas de contención física deben aplicarse de acuerdo con la legislación vigente. Algunos puntos importantes a destacar son la Constitución española, la Ley 41 del 2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, garantía judicial, la Ley de enjuiciamiento civil. Importante la información sobre la adopción de la medida, como ya hemos dicho, en la medida que sea posible debemos informar al paciente y siempre debe constar en la historia clínica y documentos del protocolo. A modo de resumen podemos decir, y como conclusión, es que la contención mecánica se usará solo en casos donde no haya otra alternativa y durará el menor tiempo posible. Nunca debe usarse la contención mecánica como castigo o pena a cumplir. Todas las personas que intervienen en una contención deben estar formadas para tal fin, conocer el protocolo de actuación y coordinar con todo el equipo en el proceso de contención. El modo de realizar el procedimiento debe respetar los derechos fundamentales del paciente como persona. La conclusión final que podemos sacar es que la aplicación de la técnica no debe vulnerar los derechos fundamentales y los profesionales implicados deben conocer y respetar el marco legal y los principios éticos específicos en esta materia. Espero que os haya gustado y muchas gracias.